Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy nos encontramos en la sede del gobierno municipal de nuestra ciudad, porque vamos a hablar sobre el alcalde Luis Casero Guillén, una figura relevante del Santiago republicano. Luis Casero Guillén nació en el Poblado del Cristo en 1902. Fue alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba durante 3 períodos consecutivos entre 1944 y 1952. Su brillante labor ciudadana lo muestra como uno de los principales líderes de la cultura santiaguera de su época. Desde las principales instituciones de la sociedad civil, Casero impulsó innumerables iniciativas encaminadas al mejoramiento de la ciudad. Así, por ejemplo, presidió el Comité de Fuerzas Vivas, Proacueducto, Alcantarillado y Pavimentación, el cual construyó la represa de Charco Mono y el alcantarillado y puso fin a la pavimentación de la urbe. Casero Guillén fue un símbolo de honestidad administrativa en una época caracterizada por la corrupción de los políticos. Cuando en 1951 fue designado como ministro de Obras Públicas, el joven abogado Fidel Castro lo exhortó a no aceptar el cargo porque él era un hombre limpio y querido en Santiago de Cuba, y aquel ministerio era un escenario frecuente de escándalos de corrupción. Es imposible estudiar la historia contemporánea de Santiago de Cuba sin conocer en profundidad la obra del alcalde Luis Casero Guillén. Afortunadamente hoy contamos con los trabajos del profesor Rafael Borges sobre esta temática. En Santiago de Cuba hay una tradición de buenos alcaldes que se han ocupado de fomentar el progreso y el urbanismo de la ciudad. Esta tradición arranca desde el periodo de la colonia con Vargas Machuca, pasando por Ambrosio Grillo, don Emilio Bacardí Moró, tal vez el más recordado entre los santiagueros, y Luis Casero Guillén. Los contemporáneos de Luis Casero Guillén, tal vez el alcalde más olvidado de la República, plantean que la obra de Bacardí y de Grillo constituyen antecedentes válidos a la que este hombre hizo y la consideran más vasta en el plano moral y material. Luis Casero Guillén comenzó su vida pública en el ámbito de la llamada sociedad civil de la República, es decir, integró el Club Rotario, desde donde impulsó la mayoría de sus iniciativas. Este siguió la filosofía del servicio, es decir, la filosofía que planteaba de servir al prójimo antes de pensar en sí mismo. Y según Antonio Gramsci, el teórico marxista italiano, el rotarismo perseguía el cambio, la transformación del capitalismo de rapiña, el capitalismo salvaje. Esta filosofía le sirvió a Luis Casero Guillén antes de ocupar su primer mandato como alcalde de Santiago y tal vez después. Luis Casero Guillén, por tal motivo, se ocupó de contribuir a la solución de problemas fundamentales de la ciudad, digamos el problema del agua, del acueducto y el alcantarillado, y también del fomento de la cultura y las tradiciones populares. Hay que decir que, por ejemplo, Luis Casero Guillén fue uno de los primeros promotores del turismo en Santiago de Cuba. Pensaba que la ciudad algún día podía vivir del turismo de la geografía, historia, turismo de ciudad. Por tal motivo ingresó en agrupaciones tales como la Sociedad de Geografía e Historia de Oriente y particularmente impulsó la creación del Grupo Humboldt, que promovía exploraciones a los predios de la Sierra Maestra, la Gran Piedra, etcétera, para promover este tipo de turismo. Luis Casero Guillén, además de esto, bueno, pues promovió un mejoramiento de la educación de la mujer, pero en el hogar, y fomentó toda una serie de iniciativas para señalizar la ciudad, etcétera, en función de fomentar ese turismo de ciudad que se preveía. A partir de 1944, Luis Casero Guillén es captado por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico en Oriente para proponerlo como alcalde de la ciudad, apreciando esta labor cívica que lo había caracterizado.
Luis Casero Guillén se llenaba de regocijo de provenir de la llamada sociedad civil, de la llamada masa neutra, y ser un alcalde para todos los santiagueros al margen de los partidos políticos. Sin embargo, se ha argumentado suficientemente el vínculo que tenía este hombre con los elementos, algunos miembros de la élite burguesa santiaguera. Estamos hablando de Pepín Bosch, presidente de la Bacardí S.A., que según se plantea fue uno de los factores principales en su precipitada carrera política. Incluso llegaron a ser ministros ambos del gobierno de Carlos Prío y lo promovió como candidato a vicepresidente del país para las elecciones de 1952. El gran poeta Regino Pedroso publicó en 1947, en Bohemia, un artículo sobre su visita a Santiago de Cuba, en la que recogió esta interesante semblanza del alcalde Luis Casero Guillén. Mientras rodamos con el doctor Luis Casero Guillén, mayor de Santiago, camino de Rancho Club, este nos dice: mire usted, aún Santiago padece del polvo, pero ese polvo honra y no humilla, pues sale de las obras que estamos realizando. Cuando llegamos a Rancho Club, extrae de un negro estuche unos largos anteojos y contempla la ciudad. Mire usted qué maravilla, nos dice alargando gentilmente los artefactos. Y efectivamente, visto desde el balcón de Rancho Club, Santiago representa un espectáculo realmente maravilloso. Haremos de esta ciudad, nos dice en su entusiasmo el alcalde de Santiago, la atracción de Cuba. Conforme otras ciudades viven de sus bellezas, también Santiago puede vivir de sus encantos naturales. Podría afirmarse que desde Hernán Cortés, primer alcalde de Santiago, hasta Luis Casero, jamás tuvieron los santiagueros otro mayor, más celoso de sus funciones alcaldicias. La figura de Casero Guillén está hoy cubierta por el polvo del olvido. Sin embargo, cuando los investigadores estudian el periodo republicano en Santiago de Cuba, lo descubren como una suerte de símbolo de honestidad en una época en que reinó la corrupción política administrativa. A partir de 1946, en las elecciones que se realizaron para la alcaldía de Santiago, se volvió a presentar con el mismo eslogan de "Por un Santiago mejor". Sin embargo, él decía que había que cumplimentar este proyecto a partir de lograr la habitabilidad, el progreso económico y el progreso de la cultura popular. En cuanto a la habitabilidad, se destacaba que ya se había venido realizando el fomento de las calles santiagueras, el bacheo, básicamente en el perímetro urbano de la ciudad, porque algunas de las calles de los barrios pobres recibieron este mejoramiento. Sin embargo, él basificaba su acción en el perímetro más visible de la ciudad. En este segundo periodo, lograr un fomento económico a partir de la idea de crear una zona industrial en la zona de la Bahía Santiaguera, que según Casero Guillén fomentaría el empleo entre los desempleados en la ciudad. Y la cultura popular se fomentaría a partir de la creación de un patronato para la cultura popular, en el cual se elevaría el nivel cultural de los habitantes de la ciudad. Precisamente en esta última dirección se inscribe la creación de la Universidad de Oriente en 1947, a la cual le debe mucho a Casero Guillén, por cuanto él impulsó que se le dotara del local que constituye la sede permanente de esta institución, y promovió muchas relaciones positivas para el mejoramiento de dicha universidad. Casero Guillén se presentó a un tercer mandato electoral en las elecciones de 1950, la obra insignia del tercer mandato de Luis Casero Guillén, que lo ganó con el apoyo incluso de los comunistas de la época, que consideraron que había tenido una brillante ejecutoria en su labor como alcalde, fue el mercado municipal. Es decir, esta obra se promovió como la primera obra que había sido construida con los presupuestos locales, a partir de crear un patronato que permitió que los contribuyentes consideraran esa obra como suya propia, aunque el gobierno contribuyó con créditos para los frigoríficos. Esa es la obra insignia, todavía se puede apreciar
Desde esa época, el mercado municipal de la ciudad, como verdaderamente una cuestión importante, Casero Guillén logró aglutinar a muchos sectores en función de ese proyecto. Como ustedes han podido apreciar en los comentarios del profesor Rafael Borges, la figura de Casero Guillén es esencial para comprender la historia del Santiago republicano.